Imagina por un momento que estás caminando por un sendero cubierto de niebla, donde cada paso parece incierto, como si algo en tu corazón susurrara que hay un destino mayor esperándote, pero no logras verlo con claridad. Tal vez, en medio de tus días llenos de responsabilidades, oraciones y esfuerzos, sientes que algo te aleja de la vida plena que Dios prometió, esa vida abundante de la que habla Juan 10:10. No es que dudes de la presencia de Dios, pero hay momentos en que te preguntas, ¿estoy realmente viviendo el propósito que Él diseñó para mí? Esta pregunta, aunque simple, lleva consigo el peso de una búsqueda espiritual profunda, una que resuena en el alma de quienes anhelan alinear su vida con la voluntad divina. Hoy, quiero invitarte a pausar, a respirar profundamente y a abrir tu corazón para explorar cómo los hábitos diarios, esos pequeños actos que repetimos sin pensar, pueden estar bloqueando el camino hacia el llamado que Dios ha trazado para ti. Porque, aunque no lo veas ahora, Él está obrando, tejiendo un plan que trasciende tus luchas y te guía hacia su propósito eterno. La Biblia, en Proverbios 19:21, nos recuerda con claridad, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Estas palabras son un ancla para el alma, porque nos confrontan con una verdad inescapable. Nuestros planes, por más detallados que sean, se desvanecen si no están alineados con la voluntad de Dios. Tal vez te has sentido atrapado en una rutina que, aunque funcional, parece diluir tu conexión con el propósito divino. Quizás te levantas cada día con una lista interminable de tareas, corriendo de un lado a otro, pero al final del día, sientes un vacío que no explica la lógica humana. Ese vacío, querido amigo, no es un castigo, sino un susurro del Espíritu Santo, invitándote a examinar tu vida con honestidad. ¿Estás construyendo sobre la roca sólida de la voluntad de Dios, o tus esfuerzos, aunque bien intencionados, se asemejan a una casa sobre arena? La buena noticia es que Dios no te ha dejado solo en esta búsqueda. Él te ofrece su palabra, su presencia y su gracia para transformar lo que parece ordinario en un camino hacia lo extraordinario. Ahora, detente por un segundo y reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que tus acciones diarias reflejaban el propósito de Dios? Tal vez recuerdes un momento en que tu corazón latía con la certeza de que estabas en el centro de su voluntad, o quizás esa claridad parece un recuerdo lejano, opacado por las demandas del día a día. No estás solo en esta lucha. Muchos cristianos, incluso los más devotos, enfrentan la frustración de vivir en automático, atrapados en hábitos que, aunque no son pecados evidentes, actúan como barreras sutiles que desvían el rumbo. Correr sin dirección, quejarte por lo que falta, evitar el silencio, compararte con otros, aferrarte al control, descuidar la palabra o postergar el llamado. Estos son los hilos invisibles que tejen una red que te aleja del plan de Dios. Pero aquí está la promesa. Lo que parece un obstáculo, en las manos de Dios, puede convertirse en un puente. Cada hábito que hoy te limita puede ser transformado por la gracia divina en un paso hacia la plenitud que Él diseñó. Este video no es solo una reflexión, sino una guía práctica y espiritual para que descubras cómo alinear tu vida con el propósito de Dios. A lo largo de 7 capítulos, exploraremos juntos 7 hábitos comunes que, sin que lo notes, podrían estar bloqueando tu llamado. No se trata de juzgarte ni de señalar tus errores, sino de caminar contigo, de la mano de la palabra de Dios, para identificar esas cadenas sutiles y romperlas con fe. Cada capítulo te ofrecerá una verdad bíblica, una práctica sencilla y una metáfora que ilumine tu camino, como una lámpara que disipa la oscuridad. Porque, como dice Salmos 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Dios no quiere que vivas perdido en la niebla, sino que camines con confianza hacia el propósito que Él soñó para ti antes de que nacieras. Entonces, ¿estás listo para dar el primer paso? Vamos a descubrir juntos cómo transformar tu rutina en un reflejo del plan eterno de Dios, un plan que no solo te dará paz, sino que te llevará a vivir la vida abundante que Él prometió. Antes de avanzar, quiero que sientas esta verdad en lo más profundo de tu ser. Dios te ve. Él conoce tus luchas, tus preguntas, y hasta las lágrimas que has derramado en silencio. No estás aquí por casualidad. Este momento, este video,
Es un encuentro preparado por Él para recordarte que tu vida tiene un propósito que trasciende las circunstancias. Los 7 capítulos que seguiremos no son solo enseñanzas, sino invitaciones a confiar, a soltar y a obedecer. Desde aprender a pausar para escuchar la voz de Dios hasta romper el ciclo de la queja, cada paso te acercará más al diseño único que Él creó para ti. Así que, toma un cuaderno, una Biblia, o simplemente un corazón dispuesto, y prepárate para un viaje espiritual que no solo transformará tus hábitos, sino que renovará tu fe, porque, como nos asegura Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu caminar con Dios, uno donde cada día refleje su propósito eterno. En la quietud de la mañana, antes de que el mundo despierte, imagina a un hombre corriendo por un sendero sin fin, con el sudor en la frente y el corazón acelerado, pero sin saber hacia dónde se dirige. Cada paso parece decidido, pero al final del día se detiene exhausto, mirando alrededor, y se da cuenta de que no ha llegado a ningún lugar. Así se siente vivir atrapado en la costumbre de llenar los días con tareas interminables, sin pausar para buscar la dirección de Dios. Tal vez tú también has sentido esto. Levantarte, revisar una lista de pendientes, resolver problemas, apagar incendios, y al acostarte preguntarte si todo ese esfuerzo tuvo un propósito eterno. No es que tus acciones sean malas, muchas son necesarias, incluso nobles. Pero cuando corremos sin rumbo, cuando llenamos cada hora con actividad sin alinear nuestro corazón con la voluntad divina, construimos sobre arena, como nos advierte Mateo 7:26. La verdad es que la productividad, sin la guía de Dios, puede convertirse en un espejismo que promete plenitud pero deja el alma vacía. La palabra de Dios, en Salmo 119:105, nos ofrece una promesa luminosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Estas palabras no son solo poesía, son un recordatorio de que la Biblia no es un libro más, sino una brújula divina que ilumina cada decisión, cada paso, cada momento de incertidumbre. Piensa en David, quien siendo rey, enfrentó batallas, traiciones y desiertos, pero siempre volvía a la presencia de Dios para encontrar dirección. Él no corría ciegamente, pausaba, oraba y escuchaba. Sin embargo, en nuestra vida diaria, es fácil olvidar esta verdad. Nos sumergimos en la corriente de las responsabilidades, trabajo, familia, compromisos, y sin darnos cuenta, dejamos que la voz de Dios se desvanezca entre el ruido. La revelación que necesitamos hoy es profunda y transformadora. La actividad sin propósito divino es como navegar sin mapa. Puedes moverte rápido, pero si no sabes a dónde vas, nunca llegarás al destino que Dios diseñó para ti. Ahora reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces has llenado tu día con tareas sin preguntarle a Dios cuál es su prioridad para ti? Tal vez no es que hagas cosas malas, sino que, en la prisa, has olvidado lo que realmente importa. La buena noticia es que no necesitas cambiar todo de una vez. Dios no te pide perfección. Él te invita a empezar con un pequeño acto de fe. Imagina comenzar tu día con 5 minutos de oración, no para pedir cosas, sino para buscar claridad. Cierra los ojos y di: Señor, alinea mis pasos con tu propósito. Muéstrame lo que quieres que haga hoy. Este simple hábito puede transformar un día caótico en un camino iluminado. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que cuenta, porque, como nos enseña Proverbios 3:6, reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios no quiere que corras sin rumbo. Él quiere guiarte, paso a paso, hacia su plan eterno. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Correr sin rumbo es como navegar en alta mar sin brújula. Puedes remar con todas tus fuerzas, pero sin dirección, te perderás en la inmensidad. La voz de Dios, a través de su palabra y de la oración, es la brújula que te lleva al puerto seguro. Cada mañana cuando abres los ojos, tienes una oportunidad de elegir. ¿Correrás ciegamente o pausarás para escuchar al Espíritu Santo? No subestimes el poder de esos 5 minutos al inicio del día. En ese silencio, mientras le entregas tus planes a Dios, Él comienza a ordenar tus prioridades, a mostrarte lo que realmente importa.
Tal vez hoy no veas el cuadro completo, pero confía, cada paso dado en su dirección te acerca al propósito que Él soñó para ti, porque como dice Isaías 30:21, tus oídos oirán una palabra detrás de ti diciendo, este es el camino, andad en él. Este capítulo no es solo una reflexión, sino una invitación a transformar la manera en que comienzas tus días. No se trata de agregar otra tarea a tu lista, sino de hacer espacio para que Dios dirija tu camino. Al pausar, orar y buscar su palabra, descubres que no necesitas correr más rápido, sino caminar con propósito. Cada día es una oportunidad para alinear tus acciones con el diseño divino, para dejar de construir sobre arena y empezar a edificar sobre la roca. Entonces, cuando sientas la tentación de llenar tu agenda sin consultar a Dios, recuerda, Él ya conoce el camino. Solo necesitas detenerte, escuchar y confiar, porque en su presencia, incluso los días más ocupados, se convierten en un reflejo de su propósito eterno. Un propósito que no solo te da paz, sino que te lleva a vivir la vida abundante que Él prometió. En algún momento, todos hemos sentido el peso de un día que parece no avanzar, cuando las puertas se cierran, las respuestas no llegan, y el corazón, casi sin querer, comienza a murmurar. Es como si una nube gris se instalara sobre nosotros, opacando la luz de la gratitud y llevándonos a enfocarnos en lo que falta, en lo que duele, en lo que no salió como esperábamos. Este hábito de alimentar la queja, aunque parezca inofensivo, tiene un poder sutil pero destructivo. Drena la alegría espiritual y nos aleja del propósito que Dios ha trazado para nuestra vida. Tal vez hoy, mientras escuchas estas palabras, puedes identificar ese murmullo interno. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Cuándo cambiarán las cosas? ¿Por qué otros parecen tenerlo todo resuelto? No estás solo en esta lucha, pero la verdad que necesitamos enfrentar es que la queja no solo refleja un momento de frustración, es una elección que, día tras día, puede cegar nuestros ojos a las bendiciones y al plan divino que Dios está obrando en nosotros. La Biblia nos confronta con esta realidad en Números 11:1-3, donde el pueblo de Israel, apenas liberado de la esclavitud, comenzó a quejarse contra Dios por las dificultades del desierto. En lugar de recordar la mano poderosa que los rescató, se enfocaron en lo que les faltaba, y su ingratitud atrajo consecuencias en lugar de bendiciones. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras vidas. Cuando alimentamos la queja, construimos un muro entre nosotros y la presencia de Dios. Cada murmullo es como una semilla que, en lugar de dar fruto, siembra amargura en el corazón. La revelación que puede transformar nuestra perspectiva es profunda. La queja no solo expresa insatisfacción, sino que nos roba la capacidad de ver el propósito de Dios en medio de las pruebas. Porque, como nos enseña Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según su propósito. Incluso lo que hoy parece un obstáculo, en las manos de Dios, es parte de su plan para levantarte. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Qué tan a menudo permites que la queja domine tus pensamientos? Tal vez no es una queja abierta, sino un susurro silencioso que se cuela en tus oraciones o en tus conversaciones. La buena noticia es que Dios no te condena por sentirte así. Él te invita a transformar ese hábito con un acto sencillo pero poderoso: la gratitud. Imagina llevar un diario donde, cada día, anotes 3 bendiciones por pequeñas que parezcan. Puede ser la sonrisa de un ser querido, la fuerza para levantarte, o incluso la promesa de Dios que nunca te abandona. Este ejercicio no cambia tus circunstancias de inmediato, pero cambia tu mirada. Como dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. La gratitud no niega la realidad del dolor, la coloca bajo la luz de la soberanía de Dios, donde cada detalle de tu vida tiene un propósito eterno. Piensa en una imagen que ilustra esta verdad. La queja es como una nube que tapa el sol, oscureciendo todo lo que toca, pero la gratitud es el viento que despeja el cielo, permitiéndote ver la presencia de Dios con claridad. Cuando eliges dar gracias, incluso en medio de la tormenta, tu corazón comienza a alinearse con el propósito divino. No se trata de ignorar las dificultades, sino de reconocer que Dios está obrando, incluso cuando no lo entiendes. Cada palabra de gratitud es un paso hacia la fe,
un recordatorio de que no estás definido por lo que falta, sino por aquel que lo provee todo. Tal vez hoy no veas la salida, pero al escribir esas 3 bendiciones diarias, estás declarando: Señor, confío en tu plan, aunque no lo comprenda. Y en esa confianza, el propósito de Dios comienza a revelarse, como un amanecer que disipa la oscuridad. Este capítulo es una invitación a soltar el peso de la queja y abrazar la ligereza de la gratitud. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para dar gracias. Puedes empezar ahora, en este momento, con lo que tienes. Porque, como nos asegura 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, estás rompiendo una cadena que te aleja del propósito divino. Estás permitiendo que el Espíritu Santo renueve tu mente y te guíe hacia la plenitud que Dios diseñó. Así que, cuando sientas que la nube de la queja comienza a formarse, recuerda, una palabra de gratitud puede cambiarlo todo. En ese acto de fe, no solo encuentras paz, sino que te acercas al corazón de Dios, donde su propósito para tu vida brilla con claridad eterna. Hay momentos en la vida en que el ruido del mundo parece ahogar todo lo demás, como si cada día estuviera lleno de voces que compiten por nuestra atención: el timbre del teléfono, las demandas del trabajo, las preocupaciones que giran sin cesar en la mente. En medio de este torbellino es fácil caer en el hábito de evitar el silencio, de llenar cada instante con actividad o distracción para no enfrentar las verdades que habitan en lo profundo del corazón. Tal vez, sin darte cuenta, has huido de la quietud porque temes lo que podrías escuchar: una pregunta incómoda, una herida no sanada, o incluso la voz suave de Dios llamándote a un propósito que te asusta. Pero la verdad que necesitamos abrazar hoy es que ignorar el silencio no solo nos desconecta de nosotros mismos, sino que apaga la lámpara que Dios quiere usar para iluminar nuestro camino. Porque es en la quietud, en esos momentos de pausa intencional, donde el Espíritu Santo susurra las verdades que transforman nuestra vida y nos alinean con el plan divino. La Biblia nos lleva a un encuentro poderoso en 1 Reyes 19, 11, 13, cuando Elías, agotado y temeroso, buscaba la presencia de Dios. Él esperaba encontrarlo en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero Dios no estaba en el ruido. Fue en un susurro suave, en la calma después de la tormenta, donde Elías escuchó la voz del Señor. Esta historia no es solo un relato del pasado, es una invitación para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que glorifica el movimiento constante, que nos enseña a temer el silencio como si fuera una pérdida de tiempo. Pero la revelación que puede cambiar nuestra perspectiva es clara. El ruido constante ahoga la claridad del propósito divino. Cuando llenamos cada momento con actividad, redes sociales o incluso pensamientos ansiosos, cerramos la puerta a la voz de Dios. Sin embargo, en el silencio, Él nos encuentra, nos consuela y nos guía hacia el llamado que diseñó para nosotros antes de que el mundo comenzara. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu día si reservaras un espacio para la quietud. No se trata de sentarte en una montaña como Elías, sino de dedicar 10 minutos diarios a un silencio intencional, donde apagas las distracciones y simplemente escuchas. Cierra los ojos, respira profundamente y di: Señor, háblame, estoy aquí. En esos minutos no necesitas respuestas inmediatas, solo necesitas estar presente, porque como nos asegura Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio no es vacío, es un lienzo donde Dios pinta su propósito. Tal vez al principio sientas incomodidad, porque el silencio puede revelar heridas o preguntas que has evadido, pero confía, en esa vulnerabilidad, el Espíritu Santo comienza a sanar lo que está roto y a mostrarte el camino que Él ha preparado. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Ignorar el silencio es como apagar una lámpara en la noche, dejando que la oscuridad te envuelva. Pero cuando abrazas la quietud, es como encender esa lámpara, permitiendo que la luz de Dios revele el sendero. Cada momento de silencio intencional es un acto de fe, una declaración de que confías en que Dios tiene algo que decirte. No necesitas llenar el vacío con palabras o planes, solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Tal vez en esos 10 minutos diarios escuches una palabra de consuelo,
una idea para dar un paso hacia tu llamado, o simplemente sientas la paz de saber que Dios está contigo. Como dice Isaías 30:15, en el reposo y en la confianza estará vuestra fuerza. El silencio no es una pérdida de tiempo, es el lugar donde tu alma se encuentra con el propósito eterno de Dios. Este capítulo es una invitación a soltar el miedo al silencio y a verlo como un regalo divino. No se trata de añadir otra tarea a tu lista, sino de crear un espacio sagrado donde Dios pueda hablar. Cuando eliges pausar, cuando apagas el ruido del mundo y te abres al susurro del Espíritu, descubres que el propósito de Dios no está escondido en la prisa, sino en la calma. Cada día que dedicas a escuchar, aunque sea por unos minutos, estás construyendo un puente hacia la vida abundante que Él prometió. Así que, cuando sientas la tentación de llenar el silencio con más actividad, recuerda, Dios está esperando en la quietud. En ese espacio, no solo encuentras claridad, sino que te acercas al corazón de su plan, un plan que ilumina tu vida con esperanza y propósito eterno. A veces, en la quietud de la noche, cuando el mundo se detiene, el corazón comienza a vagar, observando las vidas de aquellos que parecen haber encontrado su lugar. Miramos a nuestro alrededor y vemos a otros avanzando, un amigo que prospera en su ministerio, un colega que logra sus sueños, una familia que parece perfecta en su fe. Sin darnos cuenta, caemos en el hábito de compararnos, midiendo nuestra vida contra la de ellos, como si sus caminos fueran la vara para medir nuestro valor. Este hábito, aunque silencioso, es como un ladrón que roba la paz, porque nos hace olvidar una verdad fundamental. Dios te creó con un diseño único, un propósito que no se parece al de nadie más. Cuando te comparas, no solo te desvías del plan divino, sino que comienzas a dudar de la obra maestra que el Señor está tejiendo en ti, porque, como nos recuerda Salmos 139:14, maravillosamente he sido formado, tus obras son maravillosas, y mi alma lo sabe muy bien. La palabra de Dios en Gálatas 6:4-5 nos ofrece una perspectiva liberadora. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Estas palabras son un recordatorio de que tu llamado no se define por los logros de otros, sino por la fidelidad con la que caminas en el propósito que Dios te dio. Piensa en Pedro, quien, después de la resurrección de Jesús, miró a Juan y preguntó, «Señor, ¿y qué de éste?» Jesús le respondió con claridad, «¿Qué a ti? Sígueme tú». Juan 21:21-22. La comparación distorsiona la visión que Dios tiene para ti, porque te lleva a desear un camino que no fue diseñado para tus pasos. La revelación que necesitamos hoy es profunda. Cada vez que te comparas, intentas encajar en un traje que no fue hecho a tu medida, y terminas perdiendo la belleza del diseño único que Dios creó para ti. Ahora, imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de mirar a los lados y comenzaras a celebrar lo que Dios ha depositado en ti. Tal vez no tienes el carisma de aquella persona que admiras, pero tienes una compasión que refleja el corazón de Cristo. Quizás no has alcanzado los logros visibles de otros, pero tu constancia en la oración está moviendo montañas en el mundo espiritual. Una forma de abrazar esta verdad es tomar un momento para escribir una lista de los dones que Dios te ha dado, tu capacidad para escuchar, tu creatividad, tu paciencia, tu fe. Luego, ora y pídele al Señor que te muestre cómo usar esos dones para su gloria. Como dice 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tus dones no son un accidente, son herramientas que Dios te dio para cumplir el propósito que Él soñó para ti. Piensa en una imagen que ilustra esta verdad. Compararte con otros es como intentar encajar en un traje que no fue hecho para ti, uno que aprieta, incomoda, y nunca se siente bien. Pero cuando abrazas el diseño de Dios, es como ponerte una prenda hecha a la medida, que resalta tu belleza única. Cada vez que eliges enfocarte en tus dones y en el camino que Dios te ha trazado, estás declarando, «Señor, confío en tu plan para mí». No necesitas ser como nadie más, porque el propósito de Dios para tu vida es irrepetible. Tal vez hoy no veas el impacto total de tus pasos, pero cada acto de obediencia, cada momento en que usas tus dones para su gloria,
Es un paso hacia la plenitud que Él prometió. Como nos asegura Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Este capítulo es una invitación a soltar la carga de la comparación y a abrazar la libertad de ser quien Dios te creó para ser. No se trata de ignorar las bendiciones de otros, sino de reconocer que tu historia, con sus luchas y victorias, es parte de un plan divino que no necesita imitar a nadie más. Cuando dejas de compararte, tu corazón se abre para ver las maravillas que Dios está obrando en ti. Cada don que Él te dio, cada paso que das en fe, es un reflejo de su amor y su propósito eterno. Así que, cuando sientas la tentación de mirar a los lados, recuerda, Dios no te está comparando con nadie. Él te está moldeando, con cuidado y amor, para que vivas la vida abundante que diseñó solo para ti. En medio de un mundo que parece girar sin rumbo fijo, hay una tentación silenciosa que se cuela en el corazón, la necesidad de aferrarse al control, de planear cada detalle, de asegurar que todo salga como lo imaginamos. Es como si, al sostener con fuerza las riendas de nuestra vida, pudiéramos evitar el dolor, la incertidumbre o el fracaso. Tal vez te has encontrado haciendo listas interminables, calculando cada paso, o sintiendo ansiedad cuando las cosas no salen según lo previsto. Este hábito de querer controlar cada aspecto de la vida, aunque parece una fortaleza, puede convertirse en una barrera que nos aleja del propósito divino, porque cuando nos aferramos al control, dejamos poco espacio para la soberanía de Dios, para esos momentos en que Él nos pide soltar, confiar y permitir que su plan se revele. La verdad que necesitamos enfrentar hoy es que el control excesivo no nos protege, nos desconecta de la paz y del propósito que solo se encuentran al descansar en la voluntad del Señor. La palabra de Dios, en Proverbios 16:9, nos confronta con una realidad liberadora. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Estas palabras son un recordatorio de que, aunque nuestros planes sean cuidadosos y bien intencionados, solo Dios conoce el camino completo. Piensa en Abraham, quien recibió la promesa de un hijo, pero en su intento de controlar el tiempo y la forma, tomó decisiones que trajeron dolor. Sin embargo, cuando se rindió a la voluntad de Dios, el milagro de Isaac llegó en el momento perfecto. La revelación que puede transformar nuestra vida es profunda. Aferrarnos al control refleja una falta de confianza en el tiempo divino. No se trata de abandonar la responsabilidad, sino de reconocer que nuestros planes, por más detallados que sean, son incompletos sin la dirección del Espíritu Santo. Porque, como nos asegura Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora, imagina cómo sería tu día si comenzaras con un acto de rendición. Si, en lugar de apretar las riendas, abrieras tus manos y dijeras, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Esta oración, sencilla pero poderosa, es como una llave que abre la puerta a la paz. No significa que dejes de planear o de actuar, sino que invitas a Dios a ser el arquitecto de tus pasos. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que escapa a tu control, una puerta cerrada, una respuesta que no llega, un futuro incierto. En lugar de luchar contra la corriente, prueba a ofrecer esa carga al Señor en oración. Como dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La rendición no es rendirse, es confiar en que Dios tiene un plan mayor, uno que trasciende lo que puedes ver o entender en este momento. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Aferrarte al control es como remar contra la corriente de un río, agotándote mientras luchas por mantener el rumbo. Pero cuando sueltas los remos y dejas que la corriente divina te guíe, descubres que el río te lleva exactamente a donde necesitas estar. Cada oración de rendición es un acto de fe, un reconocimiento de que Dios no solo conoce el destino, sino que también sabe el mejor camino para llegar allí. Tal vez al principio sientas miedo, porque soltar el control requiere valentía, pero confía, en ese acto de entrega, el Espíritu Santo comienza a alinear tu vida con el propósito que Dios diseñó. Como nos enseña Salmos 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. La rendición no te hace débil, te hace libre para caminar en el plan eterno de Dios.
Este capítulo es una invitación a soltar el peso del control y a abrazar la ligereza de la confianza. No se trata de ignorar tus responsabilidades, sino de colocarlas en las manos de aquel que todo lo sabe. Cuando eliges rendirte, cuando oras, hágase tu voluntad con un corazón abierto, estás permitiendo que Dios dirija tus pasos hacia la plenitud que Él prometió. Cada día que practicas la rendición, aunque sea en las cosas pequeñas, estás construyendo un puente hacia el propósito divino. Así que, cuando sientas la tentación de apretar las riendas, recuerda, Dios no te está pidiendo que lo resuelvas todo. Él te está invitando a confiar, a descansar y a dejar que su amor guíe tu vida hacia un propósito que brilla con esperanza eterna. En el torbellino de la vida diaria, donde las horas parecen desvanecerse entre responsabilidades y distracciones, es fácil dejar que algo esencial quede relegado a un segundo plano: la palabra de Dios. Tal vez comienzas el día con buenas intenciones, con la Biblia en la mesita de noche o una aplicación en el teléfono, pero las demandas del trabajo, las redes sociales, o incluso las tareas más simples, terminan ocupando el espacio que reservabas para meditar en las Escrituras. Este hábito de descuidar la palabra, aunque no siempre es intencional, actúa como un ancla que detiene el barco de tu vida espiritual, impidiéndote avanzar hacia el propósito que Dios diseñó, porque la Biblia no es solo un libro, es el alimento que nutre el alma, la lámpara que ilumina el camino, la voz de Dios que te guía en cada decisión. Cuando la dejamos de lado, nuestro corazón comienza a desviarse, como un navegante que pierde de vista la estrella que lo orienta. La verdad que necesitamos abrazar hoy es que sin la palabra, nuestra fe se debilita y el propósito divino se vuelve borroso. La Escritura nos confronta con una promesa poderosa en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Estas palabras, dichas a Josué en un momento de gran responsabilidad, no son solo una instrucción, son una revelación de que la palabra de Dios es la clave para vivir alineado con su voluntad. Piensa en David, quien, en los momentos más oscuros de su vida, encontraba refugio en los salmos que reflejaban su intimidad con Dios. La Biblia no era un accesorio en su vida, era su sustento, su guía, su consuelo. Sin embargo, en nuestra rutina, es fácil priorizar otras cosas: un episodio de una serie, una conversación, una lista de tareas. La revelación que puede transformar nuestra vida es clara. Descuidar la palabra es como dejar de comer. Sin alimento espiritual, el propósito de Dios se desvanece y nos quedamos atrapados en la superficie de la vida. Ahora, imagina cómo sería tu día si reservaras un espacio sagrado para la palabra, si te comprometieras a leer un capítulo bíblico y reflexionar sobre lo que Dios quiere decirte a través de él. No se trata de cumplir una obligación, sino de abrir tu corazón a una conversación con el Creador. Por ejemplo, podrías tomar el Salmo 23 y preguntarte: ¿cómo me está pastoreando Dios hoy? O leer una parábola de Jesús y meditar: ¿qué me está enseñando sobre mi propósito? Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cada versículo que lees es como una semilla que el Espíritu Santo planta en tu corazón, preparando el terreno para que el plan de Dios florezca. No necesitas ser un teólogo ni entender todo de inmediato. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. En ese acto de fe, la palabra comienza a renovar tu mente y a alinear tus pasos con el diseño divino. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Descuidar la palabra es como dejar de comer, permitiendo que el hambre espiritual debilite tu cuerpo y tu alma. Pero cuando te alimentas de la Escritura, es como sentarte a una mesa abundante, donde cada bocado te fortalece para el viaje. Cada capítulo que lees, cada versículo que meditas, es un acto de obediencia que te conecta con el propósito eterno de Dios. Tal vez al principio sientas que no tienes tiempo, pero incluso 10 minutos diarios pueden cambiarlo todo, porque, como nos asegura 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no solo te sostiene, te equipa para vivir el llamado que Dios soñó para ti. Este capítulo es una invitación a volver a la palabra como el fundamento de tu vida espiritual. No se trata de añadir otra tarea a tu lista, sino de reconocer que la Biblia es el mapa que Dios te dio para navegar hacia su propósito. Cuando eliges priorizar la Escritura, aunque sea un capítulo al día, estás permitiendo que el Espíritu Santo ilumine tu camino y fortalezca tu fe. Cada momento que pasas en la palabra es un paso hacia la plenitud que Dios prometió, un recordatorio de que su voz está viva y lista para guiarte. Así que, cuando sientas la tentación de posponer la lectura bíblica, recuerda, la palabra es el alimento que tu alma necesita para florecer. En sus páginas, no solo encuentras dirección, sino que descubres el propósito eterno que Dios diseñó para ti, un propósito que brilla con esperanza y vida abundante. Hay un susurro en el corazón que a veces se hace sentir, como un eco suave que resuena en los momentos de quietud, una idea, un sueño, una acción que sabes que Dios ha puesto en tu alma. Tal vez es el deseo de iniciar un ministerio, de reconciliar una relación rota, de compartir tu fe con alguien o de dar un paso valiente hacia un propósito mayor. Pero, con la misma rapidez con que ese susurro llega, la duda, el miedo o la inseguridad lo silencian, y decides esperar. Esperar a sentirte más preparado, a que las circunstancias sean perfectas, a que el camino esté despejado. Este hábito de postergar el llamado, de aplazar lo que Dios te ha encomendado, es como guardar una semilla en un cajón en lugar de sembrarla. Aunque parece inofensivo, cada retraso es una oportunidad perdida para que Dios obre a través de ti. La verdad que necesitamos abrazar hoy es que postergar el propósito divino no solo detiene tu camino, le niega al mundo la luz que Dios quiere reflejar a través de tu obediencia. La Escritura nos confronta con un ejemplo poderoso en Hechos 9, 10, 16, donde Ananías recibe un llamado directo de Dios: ir a Saulo, un hombre temido por su persecución a los cristianos, y orar por él. Ananías podría haber dudado, podría haber pedido más tiempo, o cuestionado la lógica de la misión. Sin embargo, a pesar de sus temores, obedeció. Su paso de fe no solo transformó la vida de Saulo, quien se convirtió en el apóstol Pablo, sino que cambió el curso de la historia de la Iglesia. Esta historia nos recuerda que el llamado de Dios no siempre llega con claridad absoluta o con la garantía de comodidad, pero siempre viene con su promesa de estar contigo. La revelación que puede liberar tu corazón es clara. Postergar el llamado es negarle a Dios la oportunidad de obrar milagros a través de tu vida, porque como nos asegura Isaías 6:8, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré?, tu respuesta, aunque temblorosa, puede ser, heme aquí, envíame a mí. Ahora, imagina cómo sería tu vida si dieras un pequeño paso hacia ese llamado que has estado evitando. No se trata de dar un salto gigante, sino de identificar una acción que has postergado y moverte hacia ella con fe. Tal vez es escribir una carta de perdón, inscribirte en ese curso que sientes que Dios te guía a tomar, o simplemente hablar con alguien sobre la esperanza que tienes en Cristo. Cada paso, por pequeño que parezca, es una semilla que plantas en el terreno de la obediencia. Como dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No necesitas tener todas las respuestas ni sentirte completamente listo. Solo necesitas confiar en que Dios, quien te llamó, también te equipará. En ese acto de fe, el Espíritu Santo comienza a abrir puertas que ni siquiera imaginabas, alineando tu vida con el propósito que Él diseñó. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Postergar el llamado es como guardar una semilla en un cajón, donde nunca podrá crecer ni dar fruto. Pero cuando la siembras, aunque el suelo parezca incierto, Dios la hace florecer en su tiempo. Cada acción que tomas en obediencia es un acto de confianza, un reconocimiento de que el plan de Dios es mayor que tus dudas o temores. Tal vez hoy sientas que no estás listo, que no es el momento, pero recuerda, el tiempo de Dios es ahora. Como nos enseña Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. La obediencia no espera las condiciones perfectas, se mueve en fe,
sabiendo que Dios está obrando incluso en lo invisible. En cada paso que das, estás permitiendo que el propósito divino tome forma, transformando no solo tu vida, sino también las vidas de aquellos que Dios quiere tocar a través de ti. Este capítulo es una invitación a soltar las excusas y a abrazar el llamado que Dios ha puesto en tu corazón. No se trata de ignorar tus temores, sino de llevarlos a la presencia del Señor y confiar en su fortaleza. Cuando eliges actuar, aunque sea con un paso pequeño, estás declarando: Señor, confío en tu plan para mí. Cada momento de obediencia es un puente hacia la plenitud que Dios prometió, un recordatorio de que Él no te llamó por error. Así que, cuando sientas la tentación de posponer ese susurro en tu corazón, recuerda, Dios está esperando tu sí. En ese acto de fe, no solo encuentras el propósito que Él diseñó para ti, sino que te conviertes en un instrumento de su amor, reflejando su gloria en un mundo que necesita esperanza. Llegamos al final de un viaje que comenzó con una pregunta profunda. ¿Estás viviendo el propósito que Dios diseñó para ti? A lo largo de este camino, hemos explorado 7 hábitos sutiles que, como cadenas invisibles, pueden mantenerte atrapado, alejándote del plan divino que el Señor trazó para tu vida. Correr sin rumbo, alimentar la queja, ignorar el silencio, compararte con otros, aferrarte al control, descuidar la palabra y postergar el llamado. Cada uno de estos hábitos, aunque común, tiene el poder de opacar la luz del propósito eterno que Dios quiere que reflejes. Pero aquí está la buena noticia. Lo que parece una cadena en las manos de Dios puede convertirse en un puente. Cada hábito que hoy te limita es una oportunidad para que el Espíritu Santo obre, transformando tu rutina diaria en un testimonio vivo de su amor y su poder. Porque, como nos asegura Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, detente por un momento y reflexiona. ¿Qué hábito resuena más con tu vida en este momento? Tal vez es la prisa que te impide pausar y escuchar la voz de Dios, o quizás es la queja que nubla tu gratitud. Sea cual sea, la invitación de hoy es a evaluar tu rutina con honestidad y oración, buscando la guía divina para romper esas cadenas. No se trata de cambiar todo de una vez, sino de dar un paso intencional hacia la libertad que Dios ofrece. Imagina elegir un hábito esta semana y reemplazarlo con una práctica espiritual. 5 minutos de oración para alinear tus pasos, un diario de gratitud para transformar tu perspectiva, o un capítulo bíblico para alimentar tu alma. Cada pequeño acto de obediencia es como una pincelada en el lienzo de tu vida, permitiendo que Dios pinte su propósito con colores de esperanza, paz y plenitud. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Piensa en una metáfora que ilustra esta verdad. Tu vida es como un lienzo, y los hábitos que te alejan del propósito de Dios son como manchas que opacan la obra maestra que Él está creando. Pero cuando eliges soltar esos hábitos, cuando permites que el Espíritu Santo limpie y restaure, el lienzo comienza a brillar con la belleza del plan divino. Cada decisión de confiar, de obedecer, de acercarte a Dios, es un trazo que refleja su gloria. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto a dejar que Él trabaje en ti, porque como nos enseña 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Tu vida, con todas sus luchas y victorias, es una obra en proceso, y Dios no ha terminado contigo. Este viaje no termina aquí, es un comienzo, una invitación a vivir cada día con la certeza de que Dios te creó para un propósito que trasciende las circunstancias. No estás solo en este camino, el Espíritu Santo camina contigo, iluminando cada paso, fortaleciendo tu fe, recordándote que tus lágrimas, tus esfuerzos y tus oraciones son parte de un plan eterno. Así que, cuando sientas el peso de los hábitos que te atan, recuerda, Dios ve tu corazón, Él conoce tus luchas y está listo para guiarte hacia la plenitud que prometió. Como nos asegura Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz
y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cada día es una oportunidad para romper una cadena, para abrazar el propósito y para vivir la vida abundante que Dios soñó para ti. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una pregunta que resuene en tu alma. ¿Y si Dios estuviera usando tus luchas para revelar el llamado que siempre estuvo destinado para ti? No ignores ese susurro. Toma un momento esta semana para orar, para escuchar, para dar un paso hacia la transformación, porque en cada acto de fe, en cada decisión de alinear tu vida con la voluntad de Dios, estás escribiendo una historia que no solo transforma tu corazón, sino que refleja su amor al mundo. Que este sea el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde tus días estén llenos de propósito, tus pasos guiados por la palabra, y tu vida sea un lienzo donde Dios pinte su gloria eterna.